Tengo 8 años, y es una de las pocas veces que mi padre me ha recogido a lo largo de mi infancia. Nos dirigimos a casa de su amigo, una casa rodante con un montón de coches aparcados en la calle. Está oscuro, pero las ventanas brillan y se oye un zumbido sordo pero ruidoso. Le pregunto qué vamos a hacer y me dice que vamos a ver una pelea. Al entrar, me escuecen los ojos por el humo espeso de docenas de cigarrillos quemándose a la vez, y me envían inmediatamente a la habitación de los niños, al final del pasillo. Dentro, los niños corren desenfrenados, mostrando un comportamiento generalmente salvaje, disparando pistolas Nerf, rebotando pelotas unos contra otros y luchando en el suelo. No es mi tipo de fiesta. Salgo de nuevo al pasillo que conduce al salón, donde unos desconocidos gritan a la pantalla encendida en la que dos hombres se dan puñetazos borrosos. Nunca había visto un combate de boxeo, ya que a mi madre no le interesaba ese deporte, pero seguro que había oído antes el nombre de Julio César Chávez, y puede que incluso el de La Hoya. Y en la pantalla que tenía ante mí, se balanceaban, se contoneaban e intercambiaban guantes rojos brillantes con una forma casi artística. Ya había asistido a algunos combates, pero no eran así. Intrigante. Pero impasible. No fue hasta otra visita unos años más tarde cuando mi padre sacó una cinta de VHS y declaró que estábamos a punto de ver una de sus peleas favoritas. En la parte delantera de la cinta estaba escrito, Barrera, Hamed. Me contó su versión de la historia. Que Hamed era un fanfarrón y que pensaba demasiado de sí mismo. Me dijo que Hamed era un boxeador tonto que luchó contra un montón de don nadies y finalmente se topó con un verdadero campeón. Me dijo que aquella noche Hamed había quedado en evidencia. Le escuché con cierta perplejidad, pues nunca había pensado que una pelea pudiera tener una historia de fondo. La cinta empezó a rodar y Hamed flotó hacia el ring en un trapecio con forma de disco. Mi padre observó que hizo esperar a Barrera en el ring durante media hora. En aquel momento, yo no sabía que en una noche de combate los pequeños detalles podían ser importantes, así que 30 minutos no me parecieron gran cosa. Recuerdo que sentí un poco de compasión cuando Hamed recibió una cerveza que le salpicó durante su gran entrada. Mi mente inocente imaginaba lo que debía de sentirse al sentirse por encima del mundo, en sentido literal y figurado, para acabar empapado por el alcohol de alguien justo antes de tu gran momento. Recuerdo haber pensado que ambos hombres parecían bastante anodinos cuando se presentaron ante el árbitro. Para entonces, ya había visto a Mike Tyson y a Roy Jones Jr., dos hombres de aspecto extraordinariamente intimidante. Eran el tipo de personas que mi mente evocaba cuando pensaba en un púgil. Destructores cincelados, musculosos y de cuello grueso. Pero en el cuadrilátero, en la pantalla que tenía delante, había dos hombres escuálidos que parecían capaces de volver a sus trabajos cotidianos detrás de un mostrador o haciendo llamadas telefónicas, explicando a sus compañeros de trabajo por qué tenían la nariz hinchada o un ojo morado. Cuando empezó la pelea, mis ojos inexpertos se fijaron rápidamente en la postura y los movimientos de Barrera. Era lo que esperaría encontrar si abriera un libro de texto sobre boxeo. Se desplazaba con cuidado por el cuadrilátero con pasos equilibrados y mantenía las manos en alto contra la cara, con los codos pegados a los costados. Su rostro era sorprendentemente inexpresivo, incluso cuando Hamed hacía muecas y miraba con los ojos muy abiertos. Tenía una intensidad atrevida. Por otro lado, Hamed se parecía a lo que yo suponía que sería si me subiera al ring en ese momento de mi vida. Parecía tener una forma de ser astuta en la que confiaba mucho. Esperaba un momento que se le escapaba obstinadamente, pero seguía intentándolo. Una y otra vez, saltaba y se lanzaba, y continuamente, su cabeza se echaba hacia atrás, exponiendo la coronilla a la cámara. Barrera lanzaba numerosos jabs seguidos mientras se alejaba en círculos de los potentes golpes zurdos de Hamed, moviendo la cabeza de este mientras intentaba girarse para enfrentarse a él. En un momento dado, creo que Hamed hizo un zigzag cuando debería haberlo hecho y fue sorprendido cuando intentaba apartarse, dando la impresión de que había sido levantado de sus pies por un puñetazo. Me quedé boquiabierto. La repetición lo aclaró, pero seguía siendo un espectáculo. Parecía el cuento clásico de la tortuga y la liebre. El competidor llamativo, talentoso, indisciplinado y descarado bebió demasiado de su propio Kool-Aid y fue derrotado por su firme y metódico oponente. En el 12º asalto, Hamed se lanzó salvajemente y Barrera esquivó el golpe con destreza, haciendo girar a Hamed en una especie de llave policial y golpeándolo contra una esquina del cuadrilátero como si le hubiera pillado robando en una tienda. El árbitro restó un punto a Barrera, algo que yo desconocía, y el combate continuó.
A pesar de no saber nada de ninguno de los dos púgiles hasta que vi las imágenes granuladas en el televisor del salón de casa de mi padre, me enteré de algunas cosas a través de los comentarios. Hamed era el gran favorito para ganar, y Barrera no había recibido su merecido antes del combate como luchador consumado. Barrera utilizó técnicas fundamentales para evitar los potentes y poco ortodoxos golpes de Hamed. A Barrera se le consideraba antes un pendenciero, pero fue capaz de perfeccionar su técnica y ofrecer la actuación que le hizo ganar la noche. Me enganché. Empecé a ver combates siempre que podía. Vi a De La Hoya derrotar a Vargas con una ráfaga de golpes que obligó al árbitro a intervenir y detener el combate. Vi cómo Roy Jones Jr. subía a los pesos pesados para derrotar a John Ruiz, cómo se deshacía de Antonio Tarver en su primer combate y cómo finalmente era noqueado en la revancha. Me apunté a un gimnasio de boxeo y empecé a hacer sparring, lo que me permitió ver los combates con mucha más profundidad. Me convertí en un aficionado a este deporte para toda la vida. Años después, he leído sobre la perdición de la brillante estrella del peso pluma que fue Prince Naseem Hamed. El orgullo que vino antes de la caída. He leído acerca de cómo pasó gran parte de su campo de entrenamiento antes de la pelea con Barrera tratando de perder peso y acerca de cómo comenzó a empaparse de su estatus de celebridad y se distrajo, arrastrado de muchas maneras diferentes antes de su enfrentamiento. He leído que Barrera estaba decidido a triunfar en la noche más importante de su carrera y que se entrenó como una máquina en Big Bear. Pero nada de esto ha disminuido la importancia de la pelea para mí y para mi vida. No podía imaginar cuando mi padre sacó la grabación de un combate que me estaba introduciendo en una de las grandes pasiones de mi vida, pero en la vida, como en el boxeo, las pequeñas cosas pueden ser importantes. ¿Qué combate le hizo enamorarse del boxeo?